Konnichiwa. Hola. Hoy vamos a comenzar a estudiar una parte muy interesante del japonés, que son los contadores. Que en japonés se dice kasoe-kata. Kasoe-kata, ¿sí? En japonés ya vimos los números, que era ichi, ni, san, yon, etc. Que son simplemente para contar. Por ejemplo, si jugamos a las escondidillas, ahí podemos utilizar ese tipo de números, ichi, ni, san, cuando estamos contando mientras hacemos ejercicio. Pero, por ejemplo, no podemos usar esos números para decir, tengo 3 manzanas, compré una mesa, tengo 2 hojas de papel. Entonces, para ese tipo de contar, existen los contadores, que son muchísimos, hay más de 500 tipos de contadores, porque es dependiendo de la forma del objeto. Voy a entregarles los más utilizados. Y bueno, vamos a comenzar con el primer contador, que es el de tsu, que es el más utilizado porque este sirve para contar objetos pequeños o bien objetos que no tienen una forma específica, como por ejemplo una mesa, cosas que tienen, por ejemplo, los contadores son para objetos planos, para objetos redondos, para objetos largos, cilíndricos, pero hay objetos que pues, no tienen forma y dice uno, ¿cómo cuento esto, no? Entonces, si es un objeto que no tiene forma, pero es pequeñito, puedo utilizar tsu. Pero si es un objeto que no tiene forma específica y es grande, puedo también utilizar tsu. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tenemos para el 1. Recuerden que el 1 se decía ichi. Y bueno, aquí está el kanji de ichi más el sufijo tsu. Entonces, este no se va a pronunciar ichi, se va a pronunciar hito, que de hecho este ya lo estudiamos cuando vimos el kanji, pero vamos a recordarlo. Hitotsu. ¿Sí? Aquí tenemos la pronunciación. El hito iría sobre el kanji del 1, hitotsu. Para el 2, futatsu. Para 3, mitsu, que es con doble consonante, mitsu. ¿Sí? Aquí se los pongo con romaji para que no haya confusión. Y les aconsejo que también lo hagan. Para 4 objetos pequeños, yotsu, también con doble consonante. Para 5 objetos pequeños sería itsutsu. Entonces aquí sí hay que aclarar porque la medida del tsu puede variar, es muy pequeñita la diferencia. Entonces tenemos yo tsu para el 4, pero en el 5 no es doble consonante. Ahí sí se dice itsutsu. ¿Sí? Ahí el tsu, si se pronuncia, debe ser del mismo tamaño que el otro tsu. Mientras que los demás, si observamos, la diferencia de tamaño no es mucha cuando se trata de letra de imprenta. Pero cuando se trata a mano, pues lo podemos hacer exageradamente pequeñito y así podemos distinguirlo. Para 6 objetos pequeños sería mutsu con doble consonante. Mutsu. 7, nanatsu. 8, yatsu. Sí, con doble consonante, yatsu. Para el 9, kokonotsu. Y para el 10, va a ser el kanji del 10, no se le va a poner el sufijo su, pero se va a pronunciar to con alargación con o, ¿sí? No vamos a alargar con o, vamos a alargar con o. Y para preguntar cuántos objetos pequeños es ikutsu, ikutsu, ¿sí? El interrogativo. Bien, nos dice que hay 2 maneras de utilizar los contadores. Una es el contador con la partícula posesiva no, el objeto que vamos a contar, la partícula de objeto directo o más el verbo. La otra forma es el objeto, la partícula de objeto directo o, el contador y el verbo. Tenemos este ejemplo de la manzana. Aquí vamos a preguntar, entonces vamos a utilizar nuestro interrogativo ikutsu. Entonces, ikutsu no ringo tabemasu ka? Estamos preguntando, ¿cuántas manzanas te comes? Ikutsu no. Ikutsu es el interrogativo ¿cuántos? Partícula no, que es aquí en la fórmula. El objeto que vamos a preguntar, ringo o,
que es la manzana, más la partícula de objeto directo o, el verbo que quiero hacer con ese objeto, en este caso comerla, y la partícula de pregunta. Ikutsu no ringo o tabemasu ka. Y bueno, aquí vemos que es una sola. Entonces sería hitotsu no ringo o tabemasu. Es decir, me como una manzana o como una manzana. Entonces, aquí está el numeral, hitotsu, 1, partícula no, el objeto que en este caso vamos a comer, señalado por la partícula o, y el verbo, tabemasu. Por ejemplo, las sillas también son objetos que no tienen una forma específica. Entonces, en este caso, también utilizamos el contador tsu. Entonces aquí, pues nos piden preguntar cuántas sillas. Aquí isu es silla y kao el verbo comprar. Entonces es cuántas sillas compras. Entonces sería, vamos a buscar aquí el japonés. Ok. Sería ikutsu no. Ikutsu no. Silla es isu. También se dice sillón con isu. Isu o objeto directo y el verbo kaimasu ka, ¿cuántas sillas compras? Y aquí contamos que son 6. Vamos a contestar aquí mismo, que no me cabe acá abajo, que sería mutsu no isu o, que sería compro 6 sillas. Ikutsu no isu o kaimasu ka, mutsu no isu o kaimasu. ¿Sí? ¿Cuántas sillas compras? Compro 6 sillas. Tenemos este ejemplo con naranjas. Orenji es naranja y vamos a usar el verbo taberu, que es el verbo comer. Entonces quiero preguntar cuántas naranjas te comes. Entonces, ikutsu, la pregunta, ikutsu no orenji o tabemasu ka. Y bueno, vemos que aquí hay 2. Entonces vamos a contestar como 2 manzanas, que sería futatsu no orenji o tabemasu. Ikutsu no orenji o tabemasu ka. Futatsu no orenji o tabemasu. Aquí le van a colocar sus furiganas a futa para recordar. Del 1 al 10 siempre es importante estarlos colocando hasta que los memoricemos. Igual aquí, ahora tenemos fresas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 fresas. Aquí recordemos que para el 10 no va a llevar el sufijo to. Entonces aquí igual es comer fresas. Nos preguntamos ikutsu no fresa es ichigo. Ichigo o ichigo o tabemasu ka. Ikutsu no ichigo o tabemasu ka. Son 10. Vamos a contestar to no ichigo tabemasu. ¿Sí? Entonces aquí to no ichigo tabemasu. To. Y pues bueno, yo les recomiendo colocarles el furigana para no confundir y no decir yu, sino decir to con o, alargado con o. Ahí está. To no ichigo tabemasu. Me como 10 fresas. ¿Sí? Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a estudiar
la siguiente forma de preguntar. Sayonara.